Bolivia. El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CETLA, con el apoyo de la Embajada de Suecia, presentan el ciclo de debates Sin Voz, Sin Poder. Buen día, amigos y amigas que nos acompañan en el programa. Por cierto, este último programa, el cuarto de este ciclo de programas radiales que el CEDLA, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, realizó desde el 1 de mayo de este año para abordar diferentes temáticas que interesan a los trabajadores y también a la población en general. Una vez más, gracias por su compañía, por estar con nosotros a través de la red Herbol y con el apoyo de la Embajada de Suecia que permite que lleguemos a ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es Sin Voz, Sin Poder. Estamos presentando el ciclo de debates Sin Voz, Sin Poder. Bien, entonces tenemos ya prácticamente listo para iniciar el programa. Un programa que hoy va a estar dedicado a responder, a aportar con información y también con reflexiones y muy probablemente con preocupaciones acerca de la situación económica del país. ¿Cómo está la economía nacional en el país? ¿Se puede reactivar la economía? Esta es una gran pregunta. ¿Se está reactivando? ¿Las medidas que viene implementando el actual gobierno son suficientes? ¿Son las adecuadas como para poder sacar al país de esta crisis económica que se derivó de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 en Bolivia? ¿Es posible salir de esto? ¿Cómo? Los trabajadores se preguntan, la población en general también. Seguramente otros sectores de pequeños productores, trabajadores por cuenta propia del sector informal, tienen esta gran pregunta en la cabeza. Y además, en el contexto actual, donde se habla de la tercera ola, se habla también de que los contagios van a subir de manera desproporcionada. Más de 3.000 casos el día de ayer. Y para fines de mayo se estima que los casos van a ser mucho mayores. Entonces hay incertidumbre, por cierto. Hay preocupación en la población y particularmente en los trabajadores y trabajadoras del país. ¿Qué va a suceder con la economía? ¿Salimos de esto? ¿Se reactiva? ¿Cómo se hace? ¿Qué esperan los trabajadores en este contexto? Estas son las preguntas, las consultas, las preocupaciones que las trasladamos al programa de este programa, reitero, que está promovido por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario y que cuenta con el apoyo de la Embajada de Suecia. Ya estamos con dos invitados que nos van a justamente coadyuvar, nos van a contribuir con información acerca de estas preguntas y consultas que hemos planteado en lo que significa la situación económica del país. Y bien, estamos justamente con Carlos Arce Vargas. Él es investigador del CEDLA, economista de profesión, con muchísima trayectoria profesional, con muchísima experiencia, con varios trabajos realizados justamente en el campo económico, de políticas públicas, en el campo del empleo, la situación de los trabajadores. También estamos con don Hugo Vaca de la Torre, economista de la UMSA, igualmente con muchísima experiencia, con muchísima trayectoria profesional, docente actual de la carrera de Economía en la Universidad Mayor de San Andrés. Don Hugo Vaca, es cierto, junto a Carlos Arce, las personas que nos van a justamente, reitero, contribuir
con información a los trabajadores, a la población en general, acerca de estas preguntas. ¿Cómo está la economía nacional? Estamos en una crisis económica. ¿Cuáles son sus características? ¿Se reactiva la economía? ¿Qué esperan los trabajadores en este marco, en este escenario? Bien, arrancamos entonces y vamos a invitar a Carlos Arce, que ya está en contacto con nosotros. A quien damos la bienvenida y el saludo correspondiente al programa Sin Voz, Sin Poder. Carlos, bienvenido. Hola, buen día. Buen día, Bruno. Un saludo a toda la audiencia de la Radio Herbol y bueno, aquí dispuestos a hablar con ustedes, con el otro invitado que es el amigo Hugo Vaca, sobre este tema de la crisis. Gracias, Carlos. Claro que sí, bienvenido. Y vamos a también dar la bienvenida a don Hugo Vaca de la Torre. Don Hugo, un gusto grande verlo después de un buen tiempo y mucho agradecidos por estar con nosotros en el programa. Don Hugo, también su saludo, buen día, bienvenido. Muy agradecido, don Bruno Rojas, por la invitación. Particularmente a Radio Herbol, que nos brinda esta oportunidad para poder llegar a alguna audiencia, a los trabajadores, y también un saludo al licenciado Carlos Arce, con quien vamos a compartir un rato sobre estos problemas. Muchas gracias. Al contrario, don Hugo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bien, vamos a invitar tanto a Carlos Arce como a don Hugo un sondeo. Salimos a hablar con los trabajadores, con trabajadoras, gente que se gana en el día a día unos ingresos, unos centavos para poder justamente subsistir. Y esto es lo que nos dijeron y los invitamos, tanto a la audiencia como a don Hugo y Carlos Arce, a que compartan estos testimonios. Bueno, yo trabajo en un patio de comidas, en un restaurante de comida nacional. Y bueno, pues esta pandemia nos afectó mucho a nosotros, ya que tuvimos que cerrar el local más de 7 meses, estábamos sin trabajo. Y bueno, y al regreso, cuando regresamos y todo esto, ya pudimos ya regresar de trabajar, una gran mayoría, casi los últimos que han sido contratados han sido, bueno, los se han tenido que despedir porque ya no abarcaba lo que se ganaba, lo que entraba y todo eso, y para pagar más sueldos. Gracias a Dios, a los antiguos, a los 4 o 5 antiguos ya se han quedado, pero los demás los han tenido que retirar de trabajo. En ese aspecto no se ha afectado mucho, ya que ahorita el empiezo también está muy lento, no es lo que se ganaba más antes, lo que vendíamos más antes. Yo estoy trabajando en una empresa textil. Bueno, pues desde tiempo nosotros nos han mantenido los sueldos, no tenemos ningún incremento, ni mucho menos, pero sí ha habido mucha gente, muchos despidos en la empresa. Debemos estar trabajando en un 30% con el personal. Entonces los trabajadores han preferido nomás llegar a acuerdos con el dueño y han dejado de trabajar y nos hemos quedado con un 30% de la capacidad productiva de la planta. A ver, yo le comento, o sea, yo tengo un hijo y 2 parientes que trabajan ahora. Ellos están trabajando lavando autos, que ya no trabaja en la empresa, y él gana un jornal de 60 bolivianos diarios, ¿no? En todos los lavadores de autos que hay. Y hay otro que se ha ido a un taller de tejeduría, ¿no? Que está ganando 1.700 bolivianos mensuales, ¿no? Entonces la crisis está realmente en el alto, está grave, está muy dura, y la gente, bueno, tiene que trabajar por lo que se les puede pagar, ¿no? Hola, yo pertenezco a la rama de la danza, profesor de danza. Esta pandemia ocasionó que la academia de danza se cerrara, que los profesores y bailarines ya no tengan un lugar donde expresar cultura, expresar el arte que llevan dentro, y al mismo tiempo afectó la economía de cada profesor y colegas que estamos en el rubro.
Esta pandemia también trajo muchas debilidades o llevó a debilidades que nosotros no conocíamos antes, que tampoco el gobierno anterior, ni con esta pandemia, ni esto nos lleve a una reactivación económica firme, porque nunca lo ha habido. Entonces, en todos los sectores siempre apoyan a los sectores que han apoyado al gobierno. Yo soy proveedora, también soy promotora en una empresa, lo que es bebidas al consumo. Bueno, lamentablemente por esta pandemia, muchas personas que están en el rubro se han visto afectadas por la misma situación que estamos pasando. Nuestra economía está bastante baja, no se ha podido cubrir los salarios dentro de lo que es el rubro. Lamentablemente nos han tenido que despedir a bastantes personas de la misma empresa en la que yo estaba trabajando. Si no hay ingresos en la misma empresa, entonces es de obvio que nos van a tener que o reducen el personal mismo. Entonces es lo que está pasando en nuestra empresa. Lo que han hecho es reducir al personal. Yo cumplo la función de manejar un radiotaxi, en lo cual yo soy asalariado. Bueno, en esta pandemia a mí me ha afectado totalmente, porque como yo trabajo con movilidad en servicio público de radiotaxi, en la pandemia no se podía circular las movilidades. Entonces, yo, ¿de dónde voy a ganar? Yo gano al día. Yo no podía generar ingresos. Aparte que tampoco había trabajos, no se podía salir. Entonces, a mí me ha afectado bastante la crisis de la pandemia. Es casi un año. La gente como yo, que soy asalariado y trabajo con transporte, no puedo generar. Tendría que dedicarme, no sé, a otro rubro, a vender frutas, verduras, y me he endeudado y sigo pagando hasta ahora, que todavía sí ha vuelto el trabajo un poco, pero igual. La gente que tenía auto lo han puesto taxi, lo ponen y trabajan. O sea, la competencia en el transporte está muy duro. Muy bien, escuchamos los testimonios, las voces, opiniones de trabajadores asalariados, independientes, gente vinculada al rubro de las danzas, la promoción de ventas. En fin, todos coinciden que fueron afectados fuertemente por lo que generó la pandemia del COVID-19. Una crisis económica que impactó directamente el empleo que tenían. Reducción del empleo, no pago de salarios en algunos casos, en fin. Bueno, esta es la situación que nos cuentan y vamos ahora justamente a recurrir a tanto a Carlos como a don Hugo Vaca para que nos compartan sus criterios. Y comenzamos con Carlos Arce. Por favor, Carlos, si podemos entrar ya en esta temática. ¿Estamos tan mal en la economía boliviana? ¿Realmente la pandemia nos dejó, como podemos decir, fuertemente caídos? ¿Cuál es la situación actual de la economía nacional como resultado de esta crisis sanitaria, la pandemia que estamos viviendo? Carlos, gracias nuevamente. Por favor, tus criterios. No ha logrado despegar, no ha logrado recuperarse de los niveles que tuvo al fin del anterior año. De hecho, en el primer trimestre, el IGAE del INE muestra que ha habido un incremento, es decir, en la tasa de crecimiento negativa de la economía en este primer trimestre. Ahora, no es correcto decir que únicamente que la crisis es un producto de la pandemia, un producto de esta crisis sanitaria. En realidad, la pandemia, la crisis sanitaria que hace su consecuencia, está inscrita en una corriente más amplia que es la crisis económica que venía de anteriores años. Ya el 2014 empezaron a sentirse, digamos, este malestar en la economía. Se cayó desde el 2014 al 2019
la tasa de crecimiento del PIB, por ejemplo, de un 5.5 a un 2.2 aproximadamente para el 2019. Es decir, antes de la pandemia ya la situación de crisis era visible. Una crisis que se expresaba básicamente por estas dos brechas que se llaman economía, que se habrían abierto más, que eran el déficit fiscal, un déficit fiscal que había llegado cerca al 8%. Solo para hacer comparación, cuando cayó Goni, la economía también estaba con un enorme déficit. ¿Se acuerdan que las políticas de impuestos de Goni en esa época generaron un gran malestar porque el Estado era insolvente? Entonces, ya el 2019 teníamos esos problemas, que además vienen de una caída sostenida en las exportaciones, porque este modelo del MAS se basa fundamentalmente en aprovechar las rentas provenientes de la exportación, de la explotación de recursos naturales, habida cuenta de un ciclo de alza de precios internacionales. Entonces, no es solo que la pandemia provocó la crisis. La pandemia efectivamente agudizó porque durante un buen tiempo del año 2020 tuvimos meses de cuarentena rígida y de restricciones, pero en general en el mundo entero hubo una paralización de la economía. Economías enormes, las economías más grandes del mundo en el occidente, por ejemplo, paralizaron y han entrado también en recesión. Aquí se sumó además una muy mala gestión, efectivamente, el gobierno transitorio, plagado de corrupción, pero además con una idea, con una orientación antiestatal, ¿no? Que cesó algunas empresas, etcétera. Entonces, eso sí ha agudizado. Hoy estamos con una economía muy debilitada y eso repercute en el empleo, en el nivel del desempleo abierto, que es lo que están contando estos trabajadores que dan sus testimonios de la forma en que se está sufriendo en el sector laboral esta crisis, con enormes despidos, con reducción de salarios, con reducción de las condiciones de trabajo, con el cierre de pequeños negocios, etcétera, porque en el país, hay que decir, el trabajo que no es formal, que no tiene beneficios sociales, etcétera, es mayoritario. Y esa también es la herencia de la gestión de década y media del MAS, porque si no es posible reactivar ahora, que ya se ha abierto la economía, que en el mundo ya está funcionando el comercio internacional de manera más regular, donde hay mayor demanda de productos de materias primas, etcétera, aquí no se reactiva en la misma velocidad porque nuestra economía está basada básicamente en la exportación, explotación de estos recursos naturales, de estos commodities, y la mayor cantidad de la gente, por la política rentista del gobierno, de estas clases dominantes, vive del margen comercial que le dejan las importaciones que se pagan con esas divisas. Entonces, no se reactivan fuentes de trabajo porque no existen fuentes de trabajo en un aparato productivo nacional. Es decir, la gran renta que se percibió durante década y media no sirvió para modificar estructuralmente estas condiciones. Entonces, las perspectivas son realmente malas y hay una desesperación porque además se suma a ello esta crisis sanitaria que has comentado, que estamos ya en una tercera ola muy peligrosa con mucha gente enferma y fallecidos. Muchísimas gracias. Vamos a subrayar algo importante que manifiestas en el sentido de que la crisis económica actual, esta situación penosa, preocupante que vivimos en el país y que preocupa a los trabajadores y a la población en general, no es solo efecto de la pandemia, sino fundamentalmente, lo marcamos así, como resultado ya de años anteriores, el resultado de un modelo que viene aplicándose en el país, que continúa apostando a las exportaciones, a la economía extractivista, al gas, a los minerales, en fin, una economía que también se denominó rentista. Esta es una gran dependencia que tiene el país de este tipo de actividades. Carlos, muy rápidamente, algunos indicadores
específicos en términos de esta crisis económica que estamos viviendo en el país, además de una caída del crecimiento económico? ¿Hay otros indicadores que nos pueden mostrar, digamos, la gravedad de la situación de la economía en el país? Sí, en realidad los datos macroeconómicos más relevantes son estos de la crisis, del déficit fiscal, que quiere decir que el Estado está percibiendo menos ingresos, pero tiene todavía gastos muy elevados, que es también una forma que adquirió el Estado durante los anteriores gobiernos del MAS. Este déficit que impide efectivamente guiar más dinero, más recursos hacia la inversión pública, que es la intención de este gobierno. Tiene entonces problemas para financiar y pese a ello no tiene tampoco una salida a esto en términos de conseguir, por ejemplo, recursos del exterior. Ya sabemos que han rechazado un crédito, han devuelto en realidad un dinero del FMI que venía con mejores condiciones que las que puede conseguir, por ejemplo, la venta de bonos, que es la salida que encontró Arce y que hasta ahora no se verifica. En el tema del déficit comercial siguen las presiones por la reducción de la demanda de gas natural tanto del Brasil como de la Argentina. Hay grandes cambios en el Brasil que van a ponernos en peores condiciones de negociación, pese al optimismo del gobierno, que anuncia cada vez que hay empresas interesadas en comprar gas, de que nosotros mismos participaríamos en el mercado interno del Brasil, etcétera. No se da nada de eso. Ya acabó el contrato el 2019 y con la Argentina se han hecho unas adendas a los contratos por los que se ha bajado tanto el volumen como se ha afectado los precios también. Entonces, no hay muchos visos de mejorar esto. Quizás la venta de otras materias primas como los minerales, sí, hay un incremento de precios, se han ido subiendo los precios de varios minerales y por ahí hay alguna solución. Todo esto se va a resumir además en un dato importante que es la caída de las reservas internacionales netas, que han bajado en pocos años de niveles que estaban en los 15.000 millones de dólares a los 4.500 millones. Y en el tiempo que lleva Arce en el gobierno, ya hemos caído con 900 millones de dólares en las reservas. Y es muy difícil que se recompongan por este problema, por el problema de las exportaciones, etcétera, y por las necesidades de financiamiento del propio gobierno. Entonces, estos son los datos, digamos, más duros que muestran la situación de la economía nacional. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Podemos leer en un boletín, la alerta laboral del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral Agrario, el año 2020, la economía boliviana cayó en un 7.7%. Y este es un dato a tomar en cuenta en el sentido de los efectos, pero también arrastrando ya consecuencias de un modelo económico que viene ya aplicándose, implementándose hace mucho tiempo en nuestro país. Don Hugo Vaca, por favor, también le pedimos que nos pueda usted contribuir con otros datos, seguramente con otras reflexiones acerca de cómo está la situación de la economía nacional. Tenemos la pandemia de por medio, la crisis sanitaria, lo que ya Carlos mencionó, un crecimiento económico que ya venía cayendo paulatinamente. El año 2019 cerramos con un 2.2 de crecimiento apenas. Entonces, don Hugo, otros elementos, otros indicadores a tomar en cuenta en esta situación de la economía boliviana. Gracias, don Bruno. Lo que debe quedar claro a la población de que este gobierno no es diferente al anterior. Las políticas que está planteando el gobierno son las mismas que la han desarrollado durante 14 años. Evidentemente la crisis ha sido agravada por la pandemia de la COVID-19, pero como dijo Carlos, ya la economía estaba reduciéndose en sus indicadores más importantes desde el año 2015. Quiere decir que el modelo que se ha implementado en el país en los últimos años no ha sido el adecuado, no ha habido un proceso de recuperación de la industria nacional,
no ha habido fuentes que sustituyan a los ingresos que provenían del sector de hidrocarburos y de las exportaciones de gas natural. De tal manera que el gobierno ahora debe aclarar esta situación, y lo está aclarando en cierta medida porque continúa con el modelo social productivo comunitario. Y ese modelo ha sido sacado un poco de la manga desde el año 2010-11 a partir de los datos que han existido en la economía desde el año 2006. En la Constitución Política del Estado dice que el modelo económico del país es plural. Álvaro García Linera y algunos otros miembros del MAS lo dicen así, de tal manera que no hay una unanimidad de criterios respecto al nombre del modelo desarrollado por el gobierno. Y ese modelo ha estado basado en la extracción de recursos naturales. Y eso, como ha caído, entonces indudablemente ya no hay recursos para sostener la economía. Y las medidas que está tratando de implementar el gobierno, que las llama, no con un término afortunado, dice reconstrucción, utilizando un término del sector de la construcción de edificios. Una reconstrucción no significa pues parches a la economía, se requeriría un plan integral, porque daría la apariencia que la economía se ha destrozado en un año. Pero si había bases fundamentales durante los 14 años pasados, entonces no tenía por qué producirse este desfase en la economía. Es lo que ha sucedido en muchos países de la región y del mundo, que se ha paralizado la actividad productiva durante la pandemia, por poco más de un año. Pero ahora están retomando las actividades y hay un crecimiento que se observa en países de Europa y algunas regiones latinoamericanas. El Fondo Monetario, el Banco Mundial están indicando que estas economías están creciendo a más del 4%. De tal manera que las fábricas que estaban cerradas posiblemente se han reabierto ahora, ya que se está atenuando la pandemia, y por eso es que se va a recuperar, digamos, un poco la economía en determinados países. Entonces la crisis no es igual para todos, es decir, no podemos, cuando hablamos de crisis generalizamos como si todos estuvieran en crisis, lo que no es evidente. Durante 14 años han habido sectores, empresarios, importadores, exportadores, que han estado ganando sumas millonarias, han estado beneficiándose de la bonanza que ha existido producto de las exportaciones de gas natural. Ese sector burgués, comercial, parasitario, como decía el compañero Marcelo Quiroga Santa Cruz, se ha beneficiado con enormes recursos. Ese sector importador, por ejemplo, se ha beneficiado del tipo de cambio fijo durante mucho tiempo. Han estado importando variedad de productos, de mercancías desde el exterior, y eso ha permitido que la gente pues, se dedique a consumir, ha podido consumir con los ingresos de su trabajo. Nadie va a pensar que los bonos han sido los que han permitido la reactivación de la demanda durante todo ese proceso. Han sido los propios trabajadores que han financiado al Estado con impuestos y han ido consumiendo, reactivando la demanda de la economía. De tal manera que ha sido una labor de todo el pueblo trabajador y de los otros informales también. Entonces no es una crisis pareja. El sector exportador igualmente, ¿por qué no ha reclamado una variación del tipo de cambio del sector exportador? Porque se ha beneficiado también para importar una serie de equipos, movilidades, materiales, etcétera, a un tipo de cambio fijo bajo. Se ha beneficiado después con una serie de subvenciones al diésel oil, subvenciones a algunos bienes y servicios, con donaciones de deuda. En fin,
han estado favorecidos por los créditos que le ha ido otorgando el Banco Central de Bolivia, apoyado por el Estado Nacional. Ha sido un modelo totalmente monetarista, mi estimado Víctor, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer una diferenciación de lo que es la crisis. La crisis la están pagando los trabajadores, los sectores sociales empobrecidos, la gente que no tiene trabajo. Esa gente es la que está pagando el costo de ese desfase del gobierno desde el año 2014, agravada evidentemente por la pandemia. La pandemia ha afectado a todos los países, a todos los gobiernos, en particular al nuestro. Pero aquí da la apariencia que la reconstrucción va a permitir ahora recuperar a la economía nacional. El término está mal empleado. Esto no pasa de ser un plan de corto plazo, manejado por el Ministerio de Economía. No hay un plan como para denominarle reconstrucción del país, reconstrucción de la economía del país. Entonces yo creo que estos elementos deben quedar claros para los sectores sociales, para que en función a los resultados que ya los han señalado, que han sido deficientes, ha decrecido la economía, no se recupera y no hay posibilidades, evidentemente no va a haber esperanzas. Una reconstrucción, como la están planteando muy eufemísticamente con ese nombre de reconstrucción, no corresponde. Esa reconstrucción, si quieren hacerlo, tiene que hacer en base a un plan quinquenal. O se han olvidado ya del plan 2025 que tenía el gobierno anterior, ¿no? Entonces no puede ser que se le denomine de esa manera a una propuesta de reactivación económica que debería ser para un año, un poco más, para salvar con parches, digamos, la situación de la gente trabajadora y otros sectores sociales. Don Hugo, muy importante lo que nos manifiesta. La crisis económica, evidente, que se generó con la pandemia, pero mucho antes también, los indicadores así lo muestran. Esta crisis nos golpea igual a todos. Sí. O sea, usted justamente señala con mucha claridad que hay sectores económicos, grupos económicos, clases, fracciones de clase que se han beneficiado con medidas dictadas durante el gobierno anterior, el gobierno de Evo Morales, y seguramente también el gobierno transitorio, que han aprovechado esa circunstancia para estar muy bien. Son los trabajadores, son los sectores populares los que están sintiendo los fuertes efectos de esto que estamos viviendo en la actividad económica del país. Don Hugo, a propósito de reconstrucción, que fue la promesa y es una palabra que viene utilizando el actual presidente del Estado Plurinacional, o la reactivación económica. ¿Cuál es su opinión sobre algunas medidas que viene implementando el actual gobierno para salir de esta situación que, reitero una vez más, preocupa a la población y a los trabajadores en particular? ¿Cuál es su opinión? Por ejemplo, el bono contra el hambre y una serie de otras medidas, como la devolución de un porcentaje de impuestos pagados por personas que tenían o tienen ingresos por más de 9.000 bolivianos. Creo que se dispuso un fondo de créditos también por más de 4.000 millones de dólares, en fin. ¿Cuál es su opinión acerca de estas medidas? ¿Le van a, como decimos, le van a achuntar, le van a apuntar para salir de esta situación que estamos mostrando en el programa? Yo creo que este es un plan de corto plazo, cortísimo plazo. No se está modificando la base económica del país. Da la apariencia que esa labor ha sido ya cumplida anteriormente, pero estamos viendo que sectores importantes que generan los excedentes de la economía, como el sector hidrocarburos, no se han reactivado. No hay nuevos descubrimientos de campos gasíferos y petroleros. Citan un solo campo, Boicobo, que tendría reservas de gas natural. Pero frecuentemente han estado haciendo ese tipo de declaraciones en los últimos 14 años y no ha tenido éxito esperado.
porque bajan los precios internacionales, baja la demanda de los países como Brasil y Argentina, entonces así haya mayor incremento de producción, no va a haber mercados para poder vender. Entonces tendría que utilizarse el gas que se vaya a encontrar a partir de una producción certificada realmente por yacimientos petroleros y las empresas transnacionales que todavía son propietarias de los recursos en nuestro país, se destine al mercado interno. Es hora ya de que estos recursos naturales beneficien al país, al Estado Nacional, para un proceso de industrialización importante. Los proyectos que tenía el gobierno se han paralizado. El año 2014 se pensaba hacer un tren bioceánico con cooperación china, ha quedado en nada. El incremento de la producción de petróleo, lo mismo, se les ha dado subvenciones, después se ha tenido que recuperar sus subvenciones que provenían de los ingresos de las alcaldías y de las prefecturas, de las gobernaciones, de tal manera que no ha habido resultados por parte de las empresas transnacionales para hacer nuevos descubrimientos de petróleo, de tal manera que eso hace de que tengamos que importar aquellos productos que hubiéramos tenido ya como parte de la producción de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, diésel, oil, gasolina. Se están gastando 1.600 millones en la importación de estos combustibles. Entonces, esta situación va a permanecer así si es que no se recupera una empresa estatal para que sea otra vez propietaria y se dedique a la producción y el descubrimiento de nuevos campos para incrementar estos recursos que necesita la industrialización del Estado boliviano. ¿Vamos a seguir dependiendo de los hidrocarburos, don Hugo? Bueno, no hay proyectos alternativos. Los proyectos que está ofreciendo el gobierno, que los llama mal otra vez como demanda y oferta, el pueblo ha demandado un bono de hambre. No, el pueblo ha demandado trabajo, demanda empleo. Los jóvenes son los que no tienen empleo, es la generación que está pagando la crisis que existe en el país. De tal manera que mezclan proyectos nacionales con proyectos regionales como oferta que hace el gobierno para el país, ¿no? Hacen, por ejemplo, el tren en Cochabamba, ese es un proyecto regional. Hay otro proyecto en Oruro, lo mismo, es regional. Los proyectos nacionales son, por ejemplo, el de la URIA. Sí, van a insistir otra vez con la URIA, un proyecto que ha costado al país, a los bolivianos, más de 800 millones de dólares. Ahora van a seguir incrementando y gastando en ese proyecto de URIA. Vamos a llegar a 1.000 millones y con resultados muy pobres, estimado. Entonces, no hay la base económica que pueda sustentar la recuperación de la crisis que está viviendo. No podemos ver con perspectivas buenas la situación futura de los bolivianos. Repito, son parches que se están planteando como el impuesto a las grandes fortunas de los ricos, que es el 0,001%, o sea, son miserias. Y ¿por qué no se han preocupado de ver por qué hay esa cantidad de millonarios en el país? ¿Por qué hay gente pobre que no tiene trabajo con sueldos miserables? O sea, cobrándoles un miserable impuesto, van a seguir habiendo ricos, ¿no?, en el país, van a seguir teniendo dinero. ¿De dónde proviene ese dinero? Tiene que investigar el gobierno de dónde tienen tanto dinero en un país tan pobre como Bolivia. Entonces, y así tienen otras medidas del IVA, que beneficia a una mínima parte de la población. Entonces, no existe pues realmente un plan que se le pueda llamar reestructuración. Después, la vía férrea Montero-Bulo-Bulo se va a incrementar para exportación de la urea. Entonces, creo que no se ha trabajado a conciencia, no se ha hecho un estudio detallado de la situación económica. Nunca le ha gustado al gobierno hacer diagnósticos.
Nunca ha tenido desde el 2006. Ha carecido de un diagnóstico verdadero de la situación económica del país. Y como han tenido la bonanza, ya no les ha importado siquiera respetar un plan que han hecho del 2006 al 2011. ¿No? Entonces, no se puede vislumbrar muchas perspectivas para adelante. Muchas gracias, don Hugo. Carlos, recupero algo que manifiesta don Hugo. El país no tiene una base económica, alternativas, para salir de la crisis que actualmente está afectando al país. ¿Cuál es tu evaluación en el sentido de estas políticas, medidas, acciones que viene implementando el actual gobierno? ¿Van a permitir salir de esta crisis? ¿Se va a reactivar la economía? Carlos, por favor. Sí, a ver, el modelo, la economía, el tipo de economía que impulsó el MAS durante década y media, es la reedición, digamos, de la vieja historia del patrón de acumulación primaria exportador. Es decir, se ha agudizado esa situación a tal punto que inclusive hemos perdido algunos avances que se habían dado entre las décadas del 80, 90 en la producción de algunos bienes de exportación, industriales, textiles fundamentalmente, etc. Porque el objetivo central de este gobierno del MAS fue la captura de renta fiscal, de la renta de recursos naturales, convertirse en ingresos del fisco para mantener toda su política populista, para mantenerse en el poder esas fracciones que han llegado con el MAS al gobierno. Se han basado entonces por eso decimos son rentistas, en la extracción de recursos naturales, pero no guiando este excedente como decía incluso su discurso, a sectores productivos. La agricultura ha sido abandonada, la industria ha sido abandonada, y se ha ido destruyendo también las capacidades productivas, porque en la medida en que se ha orientado todo hacia estos dos sectores fundamentales, que eran hidrocarburos, con producción de gas y minerales, el resto de la economía del aparato productivo ha ido decayendo, ha ido perdiendo capacidad. Por ejemplo, la agricultura ha ido siendo sustituida, muchos de sus productos alimenticios, de insumos, etcétera, con la importación de países vecinos. Entonces, incluso ahí se ha ido perdiendo una capacidad de producción de muchos productos agrícolas. Ese es uno de los efectos del rentismo. Como no es industrioso, tampoco va a guiar hacia sectores industriales, hacia la llamada industrialización. Lo que ha hecho el gobierno ha sido una farsa, un fracaso de industrialización. Lo está demostrando el gran proyecto de litio. Se han gastado ahí como 780 millones de dólares queriendo inventar, descubrir nuevamente el agua tibia, es descubrir un método para producción de carbonato de litio con con esta creación de piscinas para evaporación, etcétera, y han fracasado rotundamente, de tal modo que ahora quiere el gobierno de Arce salvar el problema, trayendo a los chinos y planteándoles que impongan una nueva metodología, un nuevo método para producción de carbonato de litio y traer otras empresas extranjeras, ya lo intentó hacer con los alemanes, para producir hidróxido de litio, por ejemplo. Es decir, esos experimentos que ha hecho a título de industrialización han fracasado. Y hoy se está planteando volver a hacer lo mismo, a reactivar, por ejemplo, la empresa de azúcar, cuando hemos visto hace pocos días que hay un excedente en la producción de azúcar que no se puede vender. Y esa historia se la conocía hace 10 años. Sin embargo, han persistido y han hecho esta fábrica. Hoy se le ha vuelto a dar más dinero, se le ha vuelto a entregar mediante el Tesoro General dineros públicos a una empresa que no rinde frutos. Se va a reactivar las otras empresas enormes que estaban paralizadas, etcétera, pero que siempre han nacido mal. Solo como dato, antes de la pandemia, el 95-96% de los ingresos de las empresas estatales estaban explicadas o provenían de yacimientos de Comibol, de Entel y de Ende. Las demás no tenían ingresos, es decir, estaban ahí en el registro como empresas nacionales, son más de 60 empresas,
pero ninguna de ellas tenía ingresos. Es más, muchas tienen problemas, tienen déficits enormes y tienen deudas que no van a poder pagar. Entonces eran dineros tirados al pozo, ¿no? Eso es lo mismo que quiere hacerse ahora. Ahora, lo que dice Hugo es efectivamente es así. En este momento, ¿qué otras alternativas tienes en el aparato productivo? Pero tampoco podemos esperar que el gas siga siendo una promesa de desarrollo, de crecimiento, etc. Las reservas han caído, no han descubierto nuevas reservas durante el MAS, pese a esa promesa del mar de gas, etc. No, nunca ha sido cierto eso. Las condiciones en el mercado del gas internacional han cambiado y hay muchos oferentes, ya no somos los únicos que podemos venderle al Brasil. Brasil tiene capacidad también propia, Argentina lo mismo, etc. Pero además el gobierno ha impulsado siempre con la idea de capturar renta, es decir, toda la idea de estas empresas, incluidas las de energía, estaban destinadas a la exportación y a la obtención de renta. No me importó nunca la formación de un mercado interno, el potenciamiento de un aparato productivo interno, etc. Y lo que hizo, por ejemplo, en energía es que triplicó la capacidad instalada, pero que está ahí ociosa y que está inútil y que está sin rentabilidad. Es decir, hay una gran capacidad de generación eléctrica que no la utilizamos. Lo que deberían hacerse ahora son cambios en ese sentido. Es decir, si hay una capacidad instalada, fundamentalmente térmica, es decir, con utilización de gas natural, debería ya mirarse hacia adentro, es decir, impulsar, aprovechar esta energía enorme que no está siendo producida porque no es rentable en las condiciones que se pensaban de exportación, etcétera, que nunca se llevó a cabo, en el mercado interno, en impulsar la industrialización, en impulsar la producción de los sectores del aparato interno, etcétera. Pero fundamentalmente apoyar a la agricultura y a la industria manufacturera. Esos serían cambios importantes en la orientación de esta economía. Repetir el mismo modelo anterior, el llamado modelo del MAS, es repetir esos fracasos, porque nunca estuvieron asentados en la idea de crear este mercado interno, sino fundamentalmente de exportar hacia afuera digamos, capturar a partir de impuestos todos esos excedentes, ¿no? En el caso de la urea, por ejemplo, que mencionaba Hugo, es importante. El proyecto y el discurso decía que el 80-90% de la producción de urea es para exportación. Es decir, nunca se pensó en apoyar la agricultura interna. Es decir, si tenías capacidad para fertilizar el campo, lo primero que deberías ver es cómo impulsas la productividad del agro boliviano. Lo único que se pensó en ese 10-20% eran en cultivos industriales a cargo de los agroindustriales, de las empresas agroindustriales, que son uno de estos ganadores de ese proceso. No se pensó en la economía campesina, en la producción de Occidente, en recuperar enormes tierras agrícolas que no tienen ya productividad, etcétera, etcétera. Es decir, no hay que repetir esto que hemos llamado por eso que este plan de Arce es un plato recalentado. Es el plato recalentado de década y media que fracasó en todos los ámbitos, en los ámbitos de la industrialización, fracasó inclusive como exportador de materias primas, porque hoy ya no tenemos ni gas, no tenemos reservas importantes de minerales que se hayan descubierto y se han positivizado, etc. Entonces, eso creo que es lo que hay que corregir fundamentalmente. Podría parecer una propuesta muy general, Carlos, amigos oyentes, amigas oyentes, en el sentido de que se requieren cambios, como manifiesta Carlos, en el sentido de cambios en el modelo económico, seguir apostando a un modelo primario exportador, a los minerales, hidrocarburos, ya no es suficiente, Entonces, hay cambios importantes, hay que mirar otros sectores, rubros, en fin. Hay que apostar a la producción. Carlos, don Hugo, los invitamos a escuchar un sondeo. Salimos también a hablar con los trabajadores, con las personas que viven de un empleo, de un trabajo, y les hicimos la siguiente pregunta. ¿Usted cree que el gobierno actual podrá reactivar la economía nacional?
Esto es lo que nos dijeron. Si este gobierno va a poder subsanar todo esto o ayudarnos, no creo, la verdad, porque en ese aspecto no nos está ayudando mucho a los empresarios de la gastronomía. No hay en los préstamos de los bancos, como ellos nos dicen, nos piden mucho papeleo, muchas cosas, no es fácil sacar un préstamo. Y bueno, no creo, la verdad, eso yo creo que va a ser con tiempo, mucho tiempo, a un año, a largo plazo yo lo veo que tal vez esto ya pase, así rápido no va a ser y ojalá pues el gobierno nos ayude a todos, pero no creo, la verdad. Yo la verdad no creo ahora, ha tenido algo mucha fe en que el gobierno iba a poder hacer eso ha sido la campaña que ha tenido el gobierno, ¿no? Pero no, lo que yo creo que el error que ha cometido el gobierno es dar gusto a los sindicatos, a la COP, y decir que se está subiendo un 2% del salario, ¿no? O sea, eso es una cosa, es un error grande, es una mentira, ¿no? ¿Por qué es una mentira? Porque no importa lo que diga el gobierno que es el salario, la realidad es lo que los trabajadores están persiguiendo y estamos pasando en la calle. Lo primero que debería hacerse es la concientización en la gente para valorar el trabajo que tenemos los obreros y todo en las industrias bolivianas y comprar bolivianos. O sea, nosotros tenemos una competencia realmente con la Argentina y con el Perú que nos entra un producto de toda calidad y de toda condición, ¿no? De la Argentina realmente muchísimo producto. Y del Perú, bueno, está aquí el desaguadero que la gente compra el desaguadero y comercializa en serio. Entonces nosotros estamos con una gran desventaja. Para reactivar la economía no sabremos si podemos, si podrá hacerlo este gobierno. Gobiernos anteriores, como decía anteriormente, nos han relegado y nos han puesto por un tercer hasta cuarto plano. Dejemos que el tiempo diga todo lo demás y que a ver si pueda reactivarnos y pueda interesarle algo de lo que nosotros hacemos, que enorgullece más que todo a nuestro país, la cultura. Bolivia ha salido más al mundo con nuestra cultura que con otras actividades que ya conocemos. Estas son algunas opiniones que la gente, los trabajadores nos manifestaron. Hay poca credibilidad. Hay mucha incertidumbre respecto a lo que el gobierno actual pueda efectivamente plantear acciones, implementar acciones que permitan sacar al país de esta situación difícil en la que estamos viviendo en el plano económico, pero también en otros planos. La salud es un campo en el que prácticamente el país nuevamente muestra situación altamente preocupante. Ya en esta última parte del programa, aunque ya nos han ido hablando nuestros invitados acerca de las perspectivas son sombrías. El salir de esta situación pues está complicada, dado que el gobierno no da suficientes luces, suficientes muestras de salir de esta situación. Las medidas son parciales, ya lo digo don Hugo, el plan que se planteó es de corto plazo y se requiere más bien medidas no solo de corto, sino sobre todo de mediano y largo plazo para salir de esta situación. En estos últimos minutos les pedimos a ambos invitados, por favor, en pocos minutos, ¿cómo ven las perspectivas? Don Hugo, vuelvo con usted. ¿Cómo ven las perspectivas? ¿Cómo ve usted el futuro? ¿Vamos a salir de esto? ¿Salimos a medias? ¿Continúa esta situación que, reitero una vez más, preocupa a la gente? Yo creo que tal como está planteado el breve esquema del Ministerio de Finanzas para reactivar la economía, se va a mantener la situación casi en los mismos moldes, ¿no? Si no hay un incremento de precios del gas natural a nivel internacional que pueda sustentar cualquier programa de desarrollo en el país, vamos a seguir en las mismas situaciones. El modelo primario exportador no ha sido cambiado, no ha habido un proceso de industrialización en el país. Entonces lo que queremos escuchar nosotros, que haya un programa de industrialización. Ese programa de industrialización que llama el gobierno, sí, Bolivia, es sumamente pobre, no hay muchos recursos para poder financiar.
Hay créditos evidentemente a través del plan del Banco de Desarrollo Productivo y de BUSA, pero son sumas insignificantes, apenas 46.9 millones de bolivianos. Hay reprogramación de créditos por $12.482, beneficiarios 635.000, crédito para la vivienda social $4 millones para 84.000 familias, etc. La gente todavía no tiene viviendas, no tiene planes de viviendas que realmente llegue a la gente necesitada, porque no hay tampoco empleo, entonces no hay garantía ni de los bancos ni del propio Estado a través de sus instituciones financieras para poder otorgar viviendas a gente que no tiene muchos recursos. A veces la clase media inclusive tiene que estar articulando sus ingresos entre el varón y la mujer, el esposo y la esposa, para poder acceder a algún crédito de vivienda. Pero ahora las condiciones se han deteriorado y ya no es el sector de la construcción el que ha dinamizado el empleo, ha hecho muchas construcciones, pero como han caído los ingresos del país, entonces este sector ya no se constituye tampoco en un sector que pueda reactivar la economía. El sector privado, en su planteamiento, dice que en 6 meses el gobierno no ha hecho nada, pero ellos no proponen tampoco nada para reactivar la economía. Son ellos los que se han beneficiado en el periodo de 14 años junto con la burocracia estatal, de tal manera que no estamos viendo una perspectiva real de reactivación de la economía. Le llaman, por ejemplo, sustitución de importaciones. Muy rápidamente voy a decir. No se llama solamente sustitución de importaciones, se llama industrialización por sustitución de importaciones. Es un plan que lo ha hecho la CEPAL en la década de los 50 del siglo pasado, pero a ellos nunca les ha interesado ese plan de sustitución de importaciones. Ahora están queriendo reactivar ese plan de sustitución de importaciones cuando no existen recursos en el país. Y ese proceso de industrialización iba desde la producción liviana, bienes intermedios y bienes de capital. Eso genera empleos formales, empleos garantizados, durables. En cambio, ahora se está yendo simplemente a otorgar financiamiento para continuar cierto apoyo a las pymes, a las microempresas, pero sumas insignificantes. Ellos quieren créditos mucho más grandes y que haya un proceso de industrialización, una reactivación económica para que puedan vender ellos su producción. Entonces, las perspectivas realmente son malas, especialmente, lo dije anteriormente, para los jóvenes. Son los que van a sufrir los problemas de la crisis económica que está viviendo el país. Muchas gracias. No van a tener fuentes de empleo. Muchísimas gracias, don Hugo, muchísimas gracias. El tiempo se nos va penosamente. Carlos, también en breves minutos, ¿cómo ves las perspectivas, aunque ya nos has estado comentando de que son perspectivas bastante difíciles? Carlos, por favor. Creo que ante las enormes dificultades que tiene el gobierno, va a intentar reeditar las políticas que habíamos mencionado, ¿no? Especialmente de profundización de este extractivismo, de esta economía primaria exportadora. Y ya lo han dicho, están pensando, le han echado el ojo a la Amazonía, están pensando abrir indiscriminadamente la cuenca de Madre de Dios, por ejemplo, en búsqueda de minerales y de hidrocarburos. Ampliar la frontera agrícola para esta idea de aumentar la producción de biocombustibles, cosas que traen enormes impactos no solo ambientales, sino sociales, porque son una invasión, una destrucción de territorios de pueblos indígenas. Es un enorme foco de contaminación, por ejemplo, en la producción de la minería. Y estas políticas lo único que hacen es aumentar la desigualdad, porque favorecen fundamentalmente a estos grupos rentistas de esta burguesía nueva y de la burguesía tradicional, de los agroindustriales, etcétera, pero también de los productores de oro. Por ejemplo, estos días se ha mostrado que la producción de oro en manos de los cooperativistas fundamentalmente ha llegado a exportar en 2019 $1.800 millones.
¿no? 1.800 millones de dólares que no favorecen ni siquiera a las localidades de donde sale el oro, que siguen sumidas en la pobreza. Se va a seguir apuntando a aumentar la inversión pública en estos elefantes blancos que no dan rentabilidad, lo que supone también un incremento de la deuda externa, porque van a recurrir mediante estos préstamos y esta afinidad con gobiernos como los de Rusia, de China, etcétera, estos nuevos negocios de deuda y también la emisión de bonos soberanos, que es la deuda más cara que tiene actualmente el país, que paga un interés que es el doble de los préstamos, del interés de los préstamos bilaterales y comerciales. Y finalmente, yo creo que inclusive el gobierno, en esta desesperación, ayer ha salido una breve nota en un medio denunciando que se ha utilizado plata de los fondos jubilatorios. Y mi temor también es que pese a que ha detenido, ha congelado la devolución de fondos muy pequeñitos a la gente que no tiene trabajo, etcétera, que había aportado a las AFPs, al margen de esta tragedia, el gobierno estaría pensando probablemente en echarle los excesos. Ha puesto a una persona muy leal a Arce, de su equipo, a manos de la gestora, y es el único fondo enorme de ahorro de largo plazo que existe en Bolivia, que son los ahorros de los trabajadores en las AFPs. Entonces, nada raro que en la desesperación, en la necesidad de recursos del Estado, también le estén echando ojo al dinero de los trabajadores, lo que va a repercutir, obviamente, en las condiciones en las que se pueda acceder en el futuro a las jubilaciones, ¿no? Yo creo que sí, estas son las orientaciones del gobierno, y lo que hay que plantearse ahora, yo creo fundamentalmente, es resistir estas políticas y más bien pelear por una reorientación hacia la producción, al fortalecimiento del aparato productivo, del mercado interno, de la agricultura nacional, no de la agroindustria exportadora, de la industria manufacturera, apoyando a estos sectores que producen estos bienes de consumo, etcétera, que son la única forma de facilitar la generación de trabajo digno, de trabajo asegurado, con beneficios, etcétera, que es el que también con su demanda mueve a la propia industria, a la propia producción interna. Eso creo que es fundamentalmente hacer y, bueno, no son perspectivas buenas. Para eso necesitas un movimiento obrero, un movimiento sindical fuerte, independiente del gobierno, etcétera, que es una de las bases fundamentales para este cambio. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a don Hugo Vaca de la Torre, docente de la carrera de Economía de la UMSA, a Carlos Arce Vargas, investigador del CETLA. Muchísimas gracias a ustedes, amigos oyentes, amigas oyentes, trabajadores particularmente, que nos han acompañado durante estas 4 semanas dedicadas a hablar sobre la situación de los trabajadores, del empleo, de los derechos laborales, y cerramos con este último programa hablando de la economía. Seguramente faltan todavía algunos aspectos que puntualizar, pero quedó claro que la economía boliviana hoy enfrenta una situación difícil y las perspectivas son oscuras si es que no se promueven en el país cambios importantes en la economía nacional, si es que no se promueve un plan integral que permita salir de esta situación. Muchísimas gracias, hasta una siguiente oportunidad. Esto fue Sin Voz, Sin Poder, del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, con el apoyo de la Embajada de Suecia. Hasta pronto. El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CETLA, con el apoyo de la Embajada de Suecia, presentaron el ciclo de debates Sin Voz, Sin Poder. Herbol de Bolivia. 53 años. En Tigo ampliamos la cobertura de nuestra red de internet móvil y pronto se sumarán 200 nuevos lugares a lo largo del país. Con esta ampliación estamos conectando a más personas a través de nuestras autopistas